Kaixo, Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Quién quiere empezar a preguntar? Con Iker, toma. Iker, Egunon. ¿Cómo está el equipo a un par de días de un partido tan importante como este? Egunon, bien, muy bien. El equipo está muy bien. Ya hemos venido hablando estas semanas. Toda la alegría y toda la ilusión que esto genera, jugar unas semifinales de Copa del Rey. Reforzados después de haber ganado el último partido en San Mamés contra un gran rival como era el Villarreal. Y bueno, pues ya esta semana con toda la mentalidad puesta en la Copa. En tu caso personal, prácticamente de las 3 últimas finales, la primera no te llega porque estás todavía en el filial, saltas ese verano al primer equipo, la segunda la juegas, la tercera estás lesionado. Tendrás una espina con esta competición. Sí, pero por el simple hecho de poder haber disputado ya varias y de no poder haber conseguido nunca el título de esta competición. Tampoco hay que ir más allá del jueves. Ahora mismo nuestra prioridad es el partido contra el Granada en Los Cármenes y no nos desgastamos mucho más pensando qué puede pasar si pasamos, qué puede pasar si nos eliminamos. Vamos a centrar todo nuestro esfuerzo y todas nuestras energías en preparar de la mejor manera posible el partido y salir allí con todas las garantías para poder pasar. Iker, ¿cómo se gestiona un 1-0 en un partido, una eliminatoria de estas características? ¿Qué tenéis en la cabeza respecto al resultado que os lleváis para allí? Hombre, pues ¿cómo se gestiona el 1-0? Principalmente sabiendo que es un resultado que te da cierta ventaja, una mínima ventaja, sabiendo que enfrentas a un equipo que juega de local, con lo que eso conlleva también, un gran ambiente en contra jugando de visitante. Y bueno, pues viendo todo un poco, ¿no? Sabiendo que si marcas un gol ellos te tienen que marcar 3, sabiendo que si te meten ellos un gol rápido pues se te pone un poco cuesta arriba porque ellos tratarán de apretar también, pero siempre que pase lo que pase creyendo hasta el final, ¿no? Que es básicamente lo que ha hecho este equipo o lo que ha venido haciendo en todo este trayecto en esta Copa del Rey, en eliminatorias muy complicadas, donde muchas de ellas se nos han puesto, bueno, sobre todo 2 se nos han puesto muy en contra y el equipo ha tirado de corazón, de fe y de creer hasta el final y ha logrado sacarlas. Y nunca sabes lo que puede pasar en un partido, en este caso en el del jueves, así que habrá que ir preparado para todo. Aparte de las virtudes futbolísticas que hay que mostrar en un partido así, también es un partido de carácter, ¿no? Por el ambiente que va a haber, que aquello va a ser, parece una olla, como no podía ser de otra manera. Hay que sacar también no solo el fútbol, sino el carácter que tiene esta plantilla, ¿no? Por supuesto, y el carácter que lo hemos venido demostrando y que se ha demostrado siempre en el Athletic a lo largo de su historia. Como dices, habrá un gran ambiente, la afición de ellos apretará, pero son los partidos que todo futbolista quiere jugar, ¿no? Al final uno es futbolista para jugar este tipo de partidos definitorios y cuando son partidos definitorios hay que afrontarlos como si fueran una final. En este caso nos puede permitir el pase a disputar la final de la Copa del Rey y la Supercopa de España, el hecho de estar en la final, y hay que ser consciente de todo y jugarlo como tal. Obviamente jugar en casa o fuera, pues todos sabemos lo que significa, ¿no? En el fútbol, pero al Granada le hicisteis muchas ocasiones en San Mamés y disparasteis mucho, llegasteis mucho. Es decir, aparte de las dificultades que ellos van a poner, vosotros sabéis que también tenéis armas para hacerles daño, como ya demostrasteis en la ida, ¿no? Claro que sabemos que nosotros podemos hacerles daño, cómo hacerles daño. El míster planeará el partido y mañana y el jueves pues lo llevaremos a cabo. Sí que en San Mamés generamos gran cantidad de ocasiones y pudimos incluso marcar algún gol más,
pero como te decía, todos los partidos son diferentes y hay que estar preparado para todo, como si se pone a favor, como si se pone en contra. El equipo tiene que estar dispuesto para cualquier situación. Una cosa más por mi parte. Hay 3 compañeros que son fundamentales en el equipo que están apercibidos para una hipotética final. Hombre, obviamente son ellos los que tienen que gestionar esa situación, ¿no? Pero bueno, todos sois un grupo, un vestuario. ¿Qué se palpa en eso? Entre todos, tú como también pues, un capitán del equipo, también les vais a un poco recordar esa situación, porque claro, se trata de ganar la Copa. Primero hay que pasar, pero el objetivo final está en la final, ¿no? ¿Eso lo vais a gestionar entre todos? ¿Lo vais a hablar? ¿Cómo lo ves? Sí, el objetivo final está en la final, pero para llegar a ese objetivo final primero hay que pasar esta dura batalla del jueves. Los que están apercibidos, bueno, son conscientes y ellos lo saben, pero son conscientes también de que el partido más importante es el jueves y en un momento determinado hay que hacer una falta o cualquier cosa que merezca una tarjeta por el bien del equipo, sin olvidar eso, ¿no? Que al final el beneficiado siempre es el equipo. Y falte uno, falte otro, siempre hay jugadores de nivel para suplir. Y sí, pues se tendrán que gestionarlo, pero sin volverse loco tampoco. Si es necesario de sacársela, pues oye, lo importante, como venimos diciendo, es el jueves. Y a partir de eso, de momento no hay nada más. Solo nos centramos en el partido del jueves. Hola Iker, has comentado, ¿no?, que llegáis reforzados después del último partido de Liga. ¿De qué manera cambia la mentalidad del equipo de llegar como llegáis si hubieseis llegado con una racha negativa? Siempre digo que ganar siempre es importante. Cuando estás en una dinámica negativa y ganas, sales reforzado, ¿no? Sales reforzado a haber roto esa mala racha. Cuando estás en una dinámica positiva y ganas, te sirve para seguir enlazando victorias y seguir teniendo buenas sensaciones. Creo que es importante por eso mismo, porque veníamos de varios partidos en los que creo que también merecíamos algo más y el equipo no conseguía sacar los partidos. Y bueno, presentarnos en esta semana tan crucial, después de haber obtenido una victoria importante en San Mamés, pues es de valor y yo creo que el equipo sale reforzado de esta situación. ¿Qué se le puede decir a los aficionados que se van a cruzar toda la península para estar allí apoyándoos? Bueno, a los aficionados siempre agradecer todo el esfuerzo que hacen por nosotros, los kilómetros que se pegan, los que se quedan aquí en Bilbao también, que seguro estarán apoyándonos. Y bueno, que crean, porque tienen en qué creer, ¿no? En un equipo que ha dado motivos para ello y ojalá pueda ser una gran noche y una gran felicidad aquí en Bilbao y para todos los aficionados del Athletic. Te quería preguntar también, Iker, por un tema relacionado con Iñaki Williams. Ha dicho que habéis tomado la decisión en el vestuario de, en caso de repetirse insultos racistas, abandonar el terreno de juego, pase lo que pase, aunque eso sea una derrota. ¿Cómo habéis llegado a esa decisión? ¿Cómo se plantea el tema? Bueno, eso es un tema que ya está hablado internamente y que tampoco queremos darle más vueltas. Nosotros, lógicamente, los insultos racistas que hubo, pues como ya manifestamos, no son del agrado de nadie y son de una minoría. También nos quedamos con el recibimiento y el buen hacer que tuvo la afición del Tenerife en ese partido de Copa donde salió aplaudido y le hicieron un pequeño homenaje. Y no mucho más que decir. Pero lo que ha dicho Iñaki es así, ¿no? ¿La decisión está tomada? Es un tema que ya hemos hablado en el vestuario y bueno, esperemos que nunca más tenga que suceder este tipo de insultos. Te quería preguntar otra cosa no relacionada con la Copa. Se ha hablado del tema Capa, Santi Cazorla, no sé si tú sabes si le ha llamado, que se está especulando que no le había llamado para pedir disculpas, ¿sabes algo? Sí, está ya solucionado también. Ander ha hablado con Santi, son cosas que pasan en el fútbol, son lances y bueno, siempre entre los jugadores, bueno, pues hay contacto también cuando hay algún tipo de entradas o ese tipo de situaciones, pues se suele mandar un mensaje o una llamada y es un tema que ya también está solucionado por las dos partes.
Egunon, Iker. Egunon. El resultado en principio es bueno. ¿Os sentís ligeramente favoritos? No me gustaría hablar de favoritismo, ¿no? Al final es muy difícil porque es una semifinal de Copa donde los dos equipos nos jugamos tanto que no sé qué decirte. Lo que sí es cierto es que bueno, llevamos una ligera ventaja. Ellos también son un equipo fuerte que en Liga, en la clasificación, van delante nuestra. También, bueno, habrán hecho cosas muy bien. Pero va a ser una eliminatoria y un partido muy igualado que trataremos de hacer todo lo posible para que se decante de nuestro lado. La experiencia, aunque ellos tienen experiencia por la edad de los jugadores, corre de vuestro lado porque tenéis experiencia en este tipo de partidos. ¿Crees que eso corre a favor vuestro? Es importante, ¿no? Es importante el haber vivido ya situaciones de estas características, de haber jugado pues eliminatorias de tanto peso, semifinales, finales en los últimos años, y aquí hay jugadores que sí que las han jugado. Es cierto que te da una cierta experiencia que siempre es bueno tener, ¿no? Para saber cómo manejarse en este tipo de situaciones de máxima presión. Y por último, ¿qué tipo de juego esperas del Granada? ¿Crees que van a salir a morder desde el primer momento? ¿Va a ser un partido que lo van a hacer largo? Hombre, yo creo que ellos tratarán de hacer un partido largo. Ellos saben también que un gol en contra les puede hacer mucho daño. Yo creo que tratarán de llegar vivos al final del partido. Lo que no quita que salgan a morder, que salgan a presionar, que metan una intensidad enorme, lo que el partido requiere, obviamente, y nosotros vamos a salir igual. Miesker, muchas gracias.